Muy buenas, bienvenidos a otro programa de Ventana a la Historia y hoy tenemos con nosotros al profesor Francisco Medina. Muy buenas, Fran. Hola, ¿qué tal, Paco? Francisco Medina es compañero en Salus Infirmorum de Cádiz, es doctor en medicina, biólogo y es una persona que yo estimo mucho es amante de la ciencia y una persona con una gran cultura histórica. Y hoy vamos a hablar de Heisenberg, ¿verdad? Correcto, hoy vamos a hablar un poquito sobre Heisenberg. ¿Cómo, Fran, queríamos preguntarte cómo surge, ese interés tuyo por Heisenberg? ¿Y Bueno, quién pues, era Heisenberg? pues ahí vamos ahí. Lo primero que quería comentarte es bueno que de alguna manera lo de Heisenberg me surge hace relativamente poco tiempo la idea de investigar un poco sobre Heisenberg porque viendo una serie que se llama Breaking Bad, el protagonista, que es químico, adopta el seudónimo de Heisenberg. Y yo pensé, digo, ¿Heisenberg? Este es el que me enseñaron a mí cuando tenía 16 años, en el 84, en el Colegio Salesiano, como uno de los importantísimos científicos que tenían que ver con la teoría atómica. Este es el Heisenberg del principio de incertidumbre. Y más adelante en la serie, un policía, muy buen policía, inteligente, pero un poco con el arquetipo del policía paleto americano, dice, sí, he estado investigando, el tal Heisenberg ese era un científico nazi. Y digo yo, ¿que Heisenberg era nazi? Y digo, definitivamente tengo que enterarme qué pasa con Heisenberg. Y estuve mirando cosas y cuando estuvimos hablando y me preguntaste, digo, ay, pues yo tengo una historia interesante sobre Heisenberg. Por eso vamos a hablar de Heisenberg. Entonces, Fran, queríamos preguntarte, este Heisenberg, ¿qué podemos decir más destacable de este científico, como has dicho, autor del principio de incertidumbre? ¿Qué podríamos decir más destacable de él? Pues mira, de Heisenberg se puede decir que es uno de los científicos más relevantes de la historia. Él es alemán, nace en el Länder de Baviera en 1901 con el siglo y acaba sus estudios universitarios y era aficionado a la física, a las matemáticas, se mueve por distintos laboratorios de Europa y tiene una estancia especialmente relevante en el laboratorio de Niels Bohr, que la fecha, si no recuerdo mal, era entre 1924 y 1927, porque con Bohr establece una relación muy importante, muy intensa y muy fructífera. Y en 1927 Heisenberg vuelve a Alemania y le dan el título de profesor ordinario, que es el equivalente a profesor titular. Estamos hablando de un joven con 26 años. Entonces, hay que enmarcar el trabajo de Heisenberg dentro de la dinámica de los años, de los 20 años que se vivieron entre las dos guerras, entre 1918 y 1939, donde un grupo de científicos de distintos países colaboró de un modo envidiable y transformaron el concepto que hasta ese momento se tenía de la materia y de la estructura del átomo. En ese grupo coral, Niels Bohr, Albert Einstein y Werner Heisenberg son los tres pilares destacables. Heisenberg es conocido, ya te digo, tanto por el principio de incertidumbre como por darle forma a la manera en que se abordó con los nuevos conocimientos la estructura atómica, algo que se llama mecánica cuántica. Él es uno de los padres de la mecánica cuántica. Y tal fue su aportación que en el año 1932, contaba Heisenberg, 31 años, recibió el premio Nobel en física. Con 31 años, eso es totalmente alucinante. Claro, porque estás diciendo el año 1932. Al año siguiente, 1933, es el acceso de Adolf Hitler al poder. Queríamos preguntarte, Frank, ¿cuál es la relación exacta, concreta de Heisenberg con los nazis en aquel momento, con el Tercer Reich? Pues fíjate tú que el policía de la serie postulaba que Heisenberg era uno de esos científicos nazis. Y realmente, bueno, fueron años difíciles. Y la intolerancia y la barbaridad de los nazis también se dejó sentir en el mundo de la física teórica. Había un movimiento dentro de la física que lo que pretendía era que la física fuera limpia y aria, sin contaminación judía, como te lo estoy diciendo. De modo que investigadores como Albert Einstein
y lo que ellos proponían, la teoría de la relatividad, estaban proscritas para este grupo de físicos. Heisenberg en ese sentido no se plegó a esas cuestiones, a esas imposiciones y sufrió gran presión desde los distintos grupúsculos y de los distintos estamentos del poder nazi. Particularmente fue vilipendiado y perseguido, por lo menos desde el punto de vista conceptual, por las SS. Heisenberg no cedió y hubo una anécdota muy curiosa, y es que la madre de Heisenberg, que era, cosa de la vida, íntima amiga de la madre de Heinrich Himmler, el jefe de las SS, fue a hablar con la madre del jefe de la SS. Tomaron café juntas y Heinrich Himmler mandó una carta a su subordinado diciéndole que el asunto Heisenberg estaba acabado, que no se presionara a Heisenberg. De ese modo, Heisenberg consiguió dos cosas. Por un lado, tener una cierta capacidad para proteger a algunos físicos de origen judío, aunque él no lo era. Fue calificado durante mucho tiempo de judío blanco, de un ario que es como un judío y por tanto peor que un judío. Esa era la reducción mental de estos tipos, de los nazis. Bueno, pues muchos científicos se encontraron cobijo bajo su ala, a pesar de su origen judío, y por otra parte, él consiguió seguir impartiendo relatividad en sus clases. Ese aspecto quedó así. ¿De acuerdo? Queríamos preguntarte, Fran, porque hemos hablado en algún momento de la famosa visita de Bohr a Heisenberg en Dinamarca. ¿Qué nos puedes decir de ese encuentro, de esa visita? Es como la visita de Heisenberg a Bohr es como una reedición de aquella visita de un joven de 20 y pocos años al sitio donde aprendió sus nociones más importantes, que después le sirvieron pues, prácticamente para obtener el premio Nobel. Heisenberg va a Alemania en el año, creo que era 1941, en septiembre del 41, y cuando Heisenberg va a Alemania, Heisenberg había aceptado ya, sorprendentemente, formar parte de dirigir el programa para la obtención de la bomba nuclear que los nazis habían ideado. Como el proyecto Manhattan, pero en Como nazi. el proyecto Manhattan, pero en nazi. Entonces, ¿por qué Heisenberg hizo esto? No está nada claro. Ahí pueden jugar varias cosas. A esta altura de la película ya sabíamos, y podemos decirle a Hank, al policía de la serie, que Heisenberg no era nazi, ni simpatizante, ni militante, pero sí trabajó para ellos. No, como tanto podemos trabajar para jefes a los que no apreciamos en absoluto. ¿Qué movió a Heisenberg a hacer eso? Pues hay múltiples versiones. Hay quien dice que simplemente la ambición personal de medrar. Hay quien dice que, bueno, que Heisenberg, aunque no fuera nazi, era alemán y sufría por su país y quería ayudar a que su país ganara la guerra. Hay quien dice que lo que predominó fue su sentido de la ciencia. La cosa está calentita, estamos en el momento justo para hacer los descubrimientos que tienen que ver con la fisión y yo tengo que estar ahí, con la fisión nuclear. Era el momento desde el punto de vista científico. Y hay quien dice que en parte a lo mejor también pensó, con unas comillas, las que queráis, de altruismo, y nada de esto está claro, pues se pudieron sumar unas cosas y otras. Con un cierto altruismo, pues es posible que Heisenberg prefiriera estar él al frente de aquella historia antes de que estuviera otro más peligroso. Y con ese bagaje Heisenberg va a visitar a Bohr a Copenhague. Fíjate el encuentro, el discípulo va a ver al maestro, el maestro judío en un país ocupado por los nazis y el otro que viene a dar unas conferencias y que viene pues en olor de multitudes, vencedor y vencido. Niels Bohr era una persona de un carácter excelente y aún así recibe a Heisenberg y no está muy claro de qué se habló
fue un intercambio abrupto y ha trascendido poca información. Entonces ha habido mucha especulación, pero no está nada claro de qué hablaron ellos dos. Por lo visto, Niels Bohr, a lo que Heisenberg intentó explicarle, Niels Bohr hubo un momento en que le dijo que hasta ahí habíamos llegado y cogió y se fue. Según Heisenberg, él no pudo terminar de explicarle lo que quería explicarle a Bohr. Entonces hay especulaciones para todos los gustos. Hay quien dice que Heisenberg taimadamente fue hasta Bohr para conseguir información de él y para conseguir información de qué estaban haciendo los aliados en el proyecto Manhattan. Hay quien dice que no, que Heisenberg en verdad lo que era un colaboracionista de los aliados y que fue a entrevistarse con Bohr para pasarle información, para tenerlos al tanto de lo que se estaba haciendo. Hay otras versiones que hablan de un complot entre los físicos, independientemente de su nación, porque se conocían, habían trabajado mucho juntos, para intentar que ninguno de los dos bandos consiguiera la bomba. Nada de eso sabemos con certeza. Yo, y esto es una apuesta mía personal, tiendo a pensar que uno de los motivos fundamentales para que Heisenberg fuera a ver a Bohr era que realmente estaba preocupado por su amigo, por su maestro, por su padre científico, por su mentor. Un hombre que le llevaba 15 años de diferencia y que le había dado mucho. Ya te he dicho que Niels Bohr era judío, en un país invadido, y yo creo que sinceramente un componente importante de esa visita fue: Bohr está bien, quiero saber si Bohr está bien. Quiero pensar que algo de eso hubo. Nosotros queríamos preguntarte, porque has hablado del programa nuclear, ¿qué podemos decir a nuestros televidentes del programa nuclear de los nazis? ¿Hasta dónde llegaron, Frank? Pues el programa nuclear de los nazis, que empezó a bombo y platillo con el fichaje de Heisenberg, fue decayendo con los años. Fueron retirándole fondos, gran parte de los fondos que a priori iban a dedicarse al programa nuclear terminaron en manos de von Braun y de sus exitosos modelos V1 y V2. Y realmente se dice que aunque hubo hallazgos interesantes, puntuales, se cometieron errores especialmente garrafales, sorprendentemente garrafales. No fueron capaces realmente ni de generar un reactor, no ya una bomba, un reactor de fisión. ¿Correcto? Entonces, ese fue el estado del programa nuclear de los nazis hasta el final de la guerra. Hasta el 45. Y correcto. Frank, nosotros queríamos preguntarte entonces, después de hablar de este científico, en tu opinión y después de lo que has estado trabajando sobre él, ¿era un héroe o era un villano? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Esto es un campo de opinión. Realmente es un campo de opinión porque es muy difícil encontrar, y yo he estado ojeando, con la limitación de mis posibilidades, fuentes directas, fuentes fidedignas. Date cuenta que cuando ya la guerra languidece, en mayo del 45, las tropas especiales, un grupo de comandos americanos, detienen a Heisenberg, en terreno alemán todavía, y a él y a otros cuantos científicos se los llevan a Inglaterra y los mantienen encerrados en un régimen cómodo, pero de encierro y espiado, en una casa de campo. A él y a muchos de sus colaboradores, en total 10. Y ahora te voy a preguntar yo una cosa, Paco. ¿Qué ocurre el 6 de agosto de 1945? La primera de las bombas atómicas de Hiroshima. La segunda, el 9 de la de Nagasaki. Pues efectivamente, ¿qué ocurre? Ocurre, Paco, que lo que no se consiguió a través del programa alemán de energía nuclear, no se sabe muy bien por qué, se consiguió a través del programa americano. Los científicos que trabajaban en el proyecto Manhattan no solo generaron la bomba, sino que los dirigentes americanos decidieron que le iban a arrojar sobre ciudades habitadas. Y eso fue escuchado por la BBC. Eso fue transmitido por la BBC y fue escuchado por los prisioneros, por Heisenberg y su gente en la granja, como ellos la llamaban. Y a través de las escuchas que se liberaron, que esa información procede de 1992, a partir de la liberación de esa información, que hasta ahora eran secretas, se sabe
que a los pocos días Heisenberg reunió a sus colaboradores y organizó una conferencia hablando de lo que ocurrió en Hiroshima y explicó el mecanismo de la bomba y habló de la masa crítica de uranio que la bomba llevaba, acercándose increíblemente a los datos reales. A partir de las noticias de la radio, parece ser, según las transcripciones que hay de esas escuchas, que Heisenberg y su equipo fueron capaces, de pronto, de recuperar todos los errores que habían perdido a lo largo de 6 años de programa, o de 5 años de programa nuclear en Alemania, y estimar por qué mecanismo había funcionado la bomba, cuál era su estructura, y acercarse mucho a la masa crítica real de la bomba. Y entonces a mí esto es algo que me sorprende muchísimo. ¿Tú qué explicación le ves? Has dejado abiertas unas hipótesis y unos planteamientos interesantísimos. Queríamos preguntarte, Fran, ya por último, el tema de, por ejemplo, hablando contigo de estos temas, ¿alguna vez ha salido en las conversaciones el tema, de, por ejemplo, de von Braun, que es alemán y cómo has citado hace un momento las V1 y las V2? Sí, correcto. ¿Qué trayectoria de este hombre que... Pues mira, ¿cuál es la trayectoria de von Braun y cuál es la trayectoria de Heisenberg? Cuando acaba la guerra, Heisenberg es liberado, vuelve a Alemania sin ningún cargo. Durante muchísimos años está al frente de la investigación puntera alemana en estructura atómica y no vuelve a hablar de estos temas, prácticamente. Y muere en 1976. Von Braun era militante de las SS y, curiosamente, termina justo al final de la guerra en Estados Unidos, donde le dan la nacionalidad americana para que participe en los programas de construcción de la NASA. En términos objetivos, era mucho más nazi von Braun que Heisenberg. Entonces, bueno, Heisenberg es un héroe. Un villano, lo que tú dices. Heisenberg es un villano. Es difícil de decir. Hombre, es posible que no sea un héroe, pero lo que para mí está claro es que, desde luego, nazi no era. Era alguien que le tocó vivir en unos momentos muy duros, como a tantos millones de personas, desde una situación profesional muy especial, y que en ese contexto, ya te digo, pues tuvo móviles sobre los que no tenemos todo el conocimiento que quisiéramos, porque los protagonistas han hablado poco o nada sobre el tema. Hay una frase literal que quiero leer de Heisenberg, que en algún momento de su vida posterior se le preguntó, y él dice que la razón por la cual no sabía la masa crítica necesaria para una bomba atómica durante la guerra se debía única y exclusivamente al hecho de que yo no había intentado seriamente resolver ese problema. Entonces, las opciones para que el programa nuclear alemán no funcionara eran varias. Consideramos que el equipo era un equipo con muchas limitaciones, un equipo incapaz. Eso lo decimos de un equipo donde había varios Nobeles y donde uno de ellos recibe el Nobel con 31 años. Había un sabotaje activo, realmente activo, por parte de este equipo para que la bomba no saliera adelante. O bueno, no es tanto que hubiera un sabotaje activo, sino que dando una de cal y otra de arena, eran capaces de hacer los experimentos que el gusanillo de un científico, te lo digo por experiencia, te está pidiendo, y generar los resultados que a ellos les interesaban y que a la vez dieran poco pie, dieran poco fruto, dieran pocas posibilidades de que ayudaran a generar la bomba. Eso sí, manteniendo contentos a sus dirigentes, que no nos olvidemos pertenecían los jerarcas del momento, ¿no?, al partido nazi. Entonces, es posible que realmente lo que estemos ante una situación en la que, de un modo más o menos consciente, un hombre muy relacionado
sin ser nazi, muy relacionado con los nazis, estuviera generando una serie de situaciones que evitaron males peores. Y te recuerdo que hemos visto en el cine glorificado justamente a un personaje como Schindler, que se codeaba con los altos mandatarios nazis y que pertenecía al partido nazi, y que, gracias a su labor, muchos judíos salvaron la vida. Así que yo por lo menos le voy a dar las gracias a Erwin. Iba a decir Erwin, pero no se llama Erwin. Heisenberg no se llama Erwin, se llama Werner. A Werner Heisenberg, aunque sea por el principio de incertidumbre, que tanta certidumbre me da. Y bueno, tengo que repetirle de nuevo al personaje de la teleserie, de Breaking Bad, a Hank, que en esto estaba equivocado y que Heisenberg no era un nazi. Paco, muchas gracias. A ti, Frank, muchísimas gracias. Bienvenido. Bueno, nuestro programa siempre serás bienvenido y yo me lo paso muy bien. Yo estoy seguro que todos nuestros televidentes también. Bueno, pues muchas gracias a todos. Te emplazamos a nuevos programas de Ventana a la Historia. Yo estoy dispuesto a venir cuando tú me invites, Paco. Muchas gracias. Pues, Frank. Y señores, nos vemos la próxima semana en otro programa. Gracias.